Entonces, bueno, vamos a comenzar por las dudas, si le parece bien. Usted me dice cuáles son las principales dudas que tiene y... Bien, con respecto a la consigna del trabajo, dice, en la primera parte, Sor Juana realiza una serie de comparaciones, realizar un esquema que dé cuenta de las mismas. Bueno, por ejemplo, en ese esquema de comparaciones podríamos mencionar a lo que sería cuando habla de la madre del Bautista y Perfecto. cuando habla de Saúl ungido rey. O Bien. sea, Sor Juana se compara con ellos para hablar de la importancia que Sor Filotea le da a ella en cuanto a la escritura o sea, la trascendencia de la escritura de la carta. Exacto. Bien, Bien. Sor por Juana ese ahí comienza a lado, hacer una serie de comparaciones que, como usted dice, tienen ese sentido de, de darle cierto matiz o importancia, pero y también desde un enfoque irónico, porque ella no... una de las primeras cosas que dice ella es que ella no es digna. Entonces, la misma distancia que hay entre la madre de Jesús, digamos, de Dios, y la madre del Bautista, digamos, son dos mujeres santas, ¿verdad? Y en este caso, Sor Juana, si bien se está comparando con ella, también lo hace desde un punto de vista irónico, porque no se quiere comparar con ellas, sino que está jugando con eso de compararse con figuras importantes de la iglesia, que también lo van a ver, por ejemplo, Santo Tomás con Alberto Magno, ¿verdad? Que también hace una comparación ahí. Dice, el primero y para mí más riguroso es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Esa forma de adjetivar de ella, ve que son tres superlativos, discretísima, santísima y amorosísima carta. Ahí está marcando también ironía, porque tiene que ver con la exageración. Después de ese, dice, y si veo que preguntado el ángel de las escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, ahí también esa comparación es importante porque está diciendo que Sor Filotea se pone en la posición de maestra de ella. Sor Juana sabiendo en realidad con quién está hablando. Con, con el obispo de Puebla, ¿verdad? profe. Sí, Claro, en la primera frase, cuando dice mi ilustre señora, mi señora, mi ilustre señora. Yo había notado eso. sí, Bueno, lo que usted dijo, doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. sí. Y después también he notado, por ejemplo, que dice agradecer de dar a la prensa mis borrones. Ajá, También había notado eso como otro, digamos, rasgo de escritura de ironía. ¿Puede exacto. ser? Sí, Bien. porque el agradecimiento en realidad tiene que ver no, no está agradeciendo a Sor Juana porque le han incumplido una promesa, ¿verdad? Le han prometido que no se iba a publicar y al final sí le publica. Entonces, Sor Juana, el agradecimiento tiene que ver con eso. En realidad no te puedo agradecer eh, faltar la palabra, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe, sí. Bien, Se ve llegó que por ahí lo que Ángeles. había, era más o menos eso lo que había, Sí, está bien. y bueno, y agregado ahí lo que usted decía también de lo otro. Bien, vamos por parte. En principio, la intención de hacer las comparaciones, como usted las dice, está muy bien. O sea, la primera idea que usted me ha dicho está bien. Bueno, Esa es la forma de responder la consigna. bueno. Profesor, Sí,
Yo también había marcado esas tres comparaciones de Santo Tomás, madre de Bautista y de Saúl. Mi Bien, duda es cómo hacer el esquema. bien. Y el esquema es lo más sencillo del mundo. Ponen una flecha que diga el nombre de cada par. Por ejemplo, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? ¿O no se está compartiendo? No, profe, hay una página en blanco, digamos. Ah, no le llegué entonces. No. Bien. Yo había puesto, por ejemplo, Yo también veo lo mismo. esquema de comparaciones. Había hecho una flecha, Madre del Bautista, otra flecha, Saúl ungido rey, y de ahí otra flecha. Sí, está bien así. eh, Compara la atención de ella con la Madre del Bautista y con Saúl. Bien. Por un lado pueden hacer dos columnas. En una columna el papel que ocupa Sor Juana y otro Sor Filotea. Por ejemplo, ponen de un lado Sor Juana Ujú. y ahí iría Santo Tomás, la Madre del Bautista. Y del otro lado, Sor Filotea, ponen María, Alberto Magno, Bien, Saúl. bien. Después Moisés también aparece, acuérdense que dice que Moisés en principio no podía hablar y después sí puede hablar. Que Bien, primero Moisés se disculpa porque no puede hablar con el emperador y después le empieza a cuestionar a Dios, o sea que está por arriba del emperador. claro. O sea que Sor Juana ahí ocuparía el papel de Moisés. Bien. Estamos bien entonces con eso. Sí, sí, van bien. Bueno. Que podríamos ver podríamos ver los puntos del trabajo que hay que hacer o Sí, usted, perfecto. digamos, ¿no tiene problema? Sí, sí. Ya lo busco yo Bueno, y si no... en el número 2 dice, cuando Sor Juana comienza con su autobiografía, va marcando el Ujú. paso de los años a partir de los gustos de cada edad. Por ejemplo, a una niña le gustan las golosinas. ¿Qué otros Bien, gustos o qué restricciones pueden marcar la edad? Eh, en la edad de 3 años comienza su gusto por la lectura y comienza, digamos, ella a aprender porque va con su hermana. Su hermana va a aprender y ella pide que ella también quería aprender, bien, ¿verdad? Y bueno, ya había conocimientos ahí que ella, o infería, por ejemplo, que no quería, eso me quedó una duda, por ejemplo, dice, yo no comía queso porque hace rudos. Yo he leído eso en el texto, no sé si he leído bien. mal. Si no, está bien. El queso para el niña era la golosina. Un niño de hoy, por ejemplo, come un chupetín. Eh, En ese momento el queso era como una golosina. sí. ¿Y qué es un rudo? Bien. Cuando alguien es rudo, No ¿cómo lo, es? literalmente rudo, Sí, sí, cuando algo literalmente. es que hace mal, digamos, que es, digamos, es Algo rudeza fuerte. claro, Sí, de rudeza, de torpe, ¿verdad? Los sinónimos de rudo serían fuerte, torpe. O sea, lo que Sor Juana quería ser inteligente, o claro. sea, lo contrario a ser ruda. Entonces ella trataba Ah, Claro. de hacer todo para ser más inteligente. Yo ahí hice la comparación de que decía que en los niños el deseo de comer era poderoso, pero en ella era el deseo de saber Bien, ujú. sí, Eso puse yo a también. los 3 años. Podía en Sor Juana más el deseo de saber que el de comer. bien. Es similar a lo que puede ser. Esa idea tiene que tenerla bien presente porque es una idea que es un argumento final de Sor Juana. Después Sor Juana va a decir, por ejemplo, a ella acuérdese que la acusan de estudiar mucho y no estudiar la escritura sagrada. Entonces el fundamento de Sor Juana para hacer eso va a ser decir que ella tiene una necesidad por estudiar y que esa necesidad es un don de Dios. Y ella como católica no puede despreciar un don de Dios. O sea que si ella estudia es de alguna manera una orden de Dios que ella no puede desobedecer.
Entonces de esa forma ella se defiende de esa acusación. Entonces, cuando es niña, todo niño común come golosinas. En su caso era el queso. Ella se decía que si ella no aprendía, se ponía como condición, por ejemplo, no comer queso hasta que no aprendía algo. Después, cuando ella es adolescente, digamos, ¿cuál sería su restricción? Y bueno, después ella quería ir a la universidad. Yo no sé si esa parte, la de la adolescencia. Fíjese, cuando pensamos, por ejemplo, en una niña de 13, 15 años, ¿cuáles son sus prioridades, por ejemplo? Niña común. Ahí dice que en la juventud es el cuidado del cabello, habla del Bien, adorno, pero sí, Ah, ella se ponía un objetivo y que si no lo cumplía, se cortaba el pelo. O sea, para ella bien. no claro. era algo tan esencial en su estética, porque se lo cortaba. Claro, se va poniendo como Si no metas. llegaba a alcanzar Se ese... cortaba el pelo hasta que vuelva Claro. a aprenderlo. Por Pero ejemplo, después que se daba cuenta que ustedes, ella no aprendía tanto, que no había aprendido, digamos, le costaba claro, llegar a imagínense que ustedes se pongan como meta a sí mismos y como castigo. Si no rindo 3 materias hasta fin de año, me corto el pelo. eso. O sea que ese mismo castigo de cortarse el pelo lo va a empujar a rendir las 3 materias. Por ejemplo, Pablo no puede tomar mate hasta que no pruebe latinoamericano. ¿Se entiende? O sea, lo que va a querer hacer con más ansia es aprobar porque quiere tomar el mate. Bueno, es como una exigencia que se pone ella misma. Claro. Claro, eso era, yo lo había anotado como para la parte del aprendizaje de gramática, específicamente dice en la carta. Sí. También dice que aspiraba a estudiar teología, Bien. ¿sí? Ahí cuando hablas Sufre, sobre la teología ajá, es muy complicada esa parte. ¿Qué es lo que han podido ver? y que como que sufre restricciones ahí en esa parte del estudio ese, digamos, por su entendimiento y sabiduría. Bien. Entonces, Fíjense como que, ahí le restringen a ella esa parte, ella dice bueno, conversaba con las personas y tenía como una doble observación de las cosas que le decían. O si estaba encerrada en su celda, algo así dice que estaba encerrada en una celda, miraba las paredes perpendiculares, el techo, cómo era, bien, y sacaba las conclusiones exacto. propias, digamos. Ya tenía su inferencia por ejemplo, arquitectura, qué sé yo. Sí, 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 Se totalmente. me ocurre pensar. Celda es la habitación de la monja. Ajá. Todas las habitaciones de las monjas se llaman celdas. Ujú. Eh, Ese también es otro argumento de Sor Juana, porque ella siempre tiene que partir de la idea de cuáles son las acusaciones que le hace Sor Filotea. Y la principal es que ella no estudia la ciencia sagrada. Entonces ella le dice, está bien, pero las ciencias sagradas, la teología, por ejemplo, es la madre de todas las ciencias. Yo, para entender teología, tengo que saber arquitectura, tengo que saber aritmética, tengo que saber astronomía, tengo que saber todas las ciencias, porque la teología es la madre de las ciencias. ¿Comprende? Entonces, vos no me podés decir a mí, eh, no estudies arquitectura, porque yo tengo que conocer arquitectura para entender cómo era el diseño del Palacio de David, por ejemplo. ¿Entiendes? Eso Sí. también tiene que ver con la cosmovisión del barroco. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que veían todo como una gran unidad? Que todos los conocimientos y todo el mundo era diverso, pero a la vez formaba parte de lo mismo. Entonces Sor Bien. Juana entiende eso de esa manera, que ella para entender la teología y para entender la Biblia, tiene que saber desde aritmética hasta astronomía, que es todo parte de lo mismo. Y ese también es otro argumento de ella, o sea, u otra defensa, como ustedes lo quieran poner. O sea, cuando ella dice, ¿por qué estudia tanto? Porque es un don divino. ¿Por qué estudia otras ciencias y no tanto teología? Porque la otra ciencia le van a ayudar para estudiar teología. O sea, ella lo que Claro. dice, no, no puedo estudiar solamente teología.
porque no lo voy a entender. Porque además soy mujer, ella dice eso también, que no tengo Sí. tanta facilidad con los hombres, entonces me tengo que dedicar más tiempo. O sea, Sí, fíjese en la... hay una parte ahí Ella donde como que habla. no subestima. Disculpa, Giselle. Sí. No, no, que ese argumento es como que defiende muy bien su postura y no subestima lo que serían el estudio de las escrituras sagradas. No, para nada. Ahora, ella es muy inteligente en su defensa. ¿Por qué? Porque ella no va al choque. Ella nunca dice están equivocados, por ejemplo. O esto no es así. Sino que ella lo que hace es explicar por qué hace lo que hace. No los contradice, pero sí, de alguna forma sí. Se propone una alternativa a lo que le proponen. Si le dicen, estás estudiando mucho, Sor Juana, tenés que dedicarte a otra cosa, ella dice, tienes razón, pero hago esto por esta razón. Y esta razón tiene mucho que ver con lo que dice la Biblia y con lo que mandan las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante Claro, y Sor lo que Juana siempre lo va dejando en claro, porque tienen que tener en cuenta ustedes que este texto no lo va a leer solamente Sor Filotea. Por eso yo le ponía también que son más lectores que lo que aparece en la carta, porque también está leyendo la Inquisición. claro. Esa es la principal Profe, preocupación de Sor Juana. Sí, Micael. disculpe que le interrumpa. Mariana y Angelita quieren ingresar a la clase y no pueden. No me aparece la solicitud de ellas. Sí, eso le estaba diciendo ahí está Angelita. A ver si se Sí, conecta Ángeles sí está, Mariana. ¿no? Eh, Mariana quizás tiene mal el link, porque no me llega la solicitud. Sale aviso en el Sí, sí, puede mandarle. grupo. Sí. Bien. Profe, Diga. por Profe, ejemplo, ella dice, disculpe que no podía ah, entrar, ahora sí ya lo hice. Muchas gracias por Llegó aceptar. Ángeles. Bien. por ejemplo, yo había anotado acá con respecto a lo que estaba diciendo usted, que ella decía que nada ve sin segundas consideraciones. Por ejemplo, cuando ve el juego del trompo, cuando ve el juego de los alfileres, y por ejemplo, después hay una frase que dice, descubrí secretos naturales guisando. Si Sí. Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. La verdad que está buena esa frase. La he Claro. anotado porque me han gustado. Bien, y una frase central también porque guisar es una tarea común de las mujeres para ese momento. O sea, lo que mandaba la sociedad, digamos. Y Aristóteles es un hombre. Y no solo es un hombre, sino que es uno de los filósofos que toma la iglesia como fundamental. O sea, uno de los pilares de la filosofía de la iglesia de ese momento es Aristóteles. Entonces, lo que ella dice es que Aristóteles hubiera sido mejor si tomaba algunas tareas de las mujeres. Pero lo dice muy sutilmente, entonces no causa demasiado problema. Y al mismo tiempo, lo que está diciendo que ella piensa así de manera natural. Y otra vez vuelve el argumento de que es lo que le pasa a ella, su necesidad de estudiar, es un don divino, un don de Dios. Por eso ella dice, ¿les parece mal que tenga muchos libros? Bueno, quítame los libros. Porque en realidad yo el mundo ya lo veo así. Ya guisando voy a seguir filosofando. Y mirando las paredes voy a estar filosofando también. No me hace falta... bienvenida Mariana, tanto tiempo. ¿Cómo está, profe? Hola, ¿cómo anda usted? Bien, bien, acá estamos poniéndonos a punto. Me alegro, profe, verlo y bueno, y de la clase. La verdad es que estoy bastante atrasada con los últimos trabajos. Encima, para colmo, me conecto tarde hoy porque no me siento bien. Pucha. Así que, o sea, me duele mucho la cabeza y todo eso, pero bueno, acá estoy. Así que voy a estar tomando Bueno, apuntes. tranquila igual. Bien, Bueno, gracias, entonces, profe.
no tienen que perder de vista la razón de por qué escribe Sor Juana. Sor Juana escribe porque la están atacando. Eso es lo que hace que Sor Juana escriba esta vez. Antes Sor Juana escribía por placer. Por ejemplo, soneto lo escribe por placer o porque se los piden el poder o porque se los pagan. Pero ahora Sor Juana escribe porque tiene una gran necesidad de defenderse. Antes que la vaya a buscar la Inquisición y la quemen. Profe, justamente yo tenía una pregunta que no me había dado cuenta, me la había salteado, que era para el principio. Sí. Yo he notado que ella es como que se excusa, en un principio se excusa en la demora de la respuesta. No sé si yo he inferido mal, digamos, No, está leído. muy bien, sí. Al Podría, principio, ajá, sí. Como usted podría, dice, sí. Ella, y lo resalta esa demora. Y la quiere marcar mucho. Después yo le voy a pasar una bibliografía crítica de una profesora mía que se llama Victoria Cohen y Mach, donde analiza los silencios. Y este es uno de esos silencios. La demora. Sor Juana dice que ella se ha demorado para escribir y pide disculpa por eso. Ahora, ¿por qué se demora? Por todo esto que le vengo diciendo, porque escribir para ella ahora se ha vuelto algo muy peligroso. Está bajo una gran presión, entonces tiene que ver muy bien lo que ella dice. En principio, saber contestarle a quien le tiene que contestar, ¿verdad? Que ella sabe quién es, o supone que es el obispo de Puebla, pero que no da la cara, o sea, firma como Sor Filotea. Entonces ella dice: muy ilustre señora, no mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. Ese suspender tantos días mi respuesta es muy importante, porque ahí también ella va a empezar a hacer como un reclamo, que dice: no te escribo en realidad por dos motivos. El primero, porque no sé nada de vos, no sé a quién le estoy hablando. Y ahí Sor Juana también es bien irónica. Y el otro es saber agradeceros, dice, tan excesivo como no esperado favor de dar a la prensa mis borrones. Ahí Sor Juana se llama el silencio, ¿verdad? Ese espacio de tiempo en que ella no contesta la carta. ¿Se acuerdan que cuando yo le describí el género, han leído ese material? ¿Sí? Bueno. Ángeles se ríe, pero a mí que no lo lee. el- Profe, me falta leer eso. Bien. Y bueno, así esto. En la característica del género está que el género epistolar se establece como una especie de diálogo, ¿verdad? sí, Entre dos personas que no están en el mismo espacio en el mismo tiempo. Pero eso no implica que pase mucho tiempo. Sor Juana, el tiempo es muy importante, por lo mismo que le vengo diciendo, que está siendo acusada. Que está siendo acusada públicamente ante la Inquisición. Entonces, mientras más tiempo pase, también Sor Juana tiene más peligro. Sor Juana se disculpa por ese tiempo que no escribe y les dice cuáles son las razones. Que en realidad, y empieza ahí con una especie de falsa modestia también, dice: mi torre pepluma, por ejemplo. Muy ilustre señora, mi señora, y tan... Profe, ¿por qué Sor Juana está siendo acusada? ¿Cómo, por qué dijo? bueno, Ángeles no ha leído tampoco Bien, porque ella ha escrito discutiéndole a un teólogo muy importante de la época. Entonces es una mujer que le discute sobre teología a un varón. Y en el discurso del momento, que es el patriarcado, eso es como una falta de respeto. Sobre todo si están hablando de un tema de la iglesia, una mujer, una monja, nunca podría enfrentarse a un varón y decir que está equivocado o hacerle correcciones, que es justamente lo que dice Sor Juana. Sor Juana le hace correcciones a un teólogo que se llama Vieira, que es muy respetado. Entonces eso se toma como vanidad, y la vanidad es un pecado,
que tiene, y a partir de ese pecado se le acusan a otros como de no dedicarse a la iglesia, sino a escribir. Bien, y a partir de esa disculpa que hace Sor Juana, es que comienza a compararse con estas figuras que por un momento han silenciado y después han comenzado a hablar. Por ejemplo, Moisés, la Madre del Bautista, que dice que, por ejemplo, que la Madre del Bautista se ha sentido entorpecido el entendimiento. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ella se compara con esa figura en que el momento que le ha tocado hablar, el momento es muy importante de su vida. Lo que dice Victoria Coimach es que el silencio tiene dos posibilidades acá en esta carta para Sor Juana. Uno es el silencio del recogimiento, que a ella le sirve para estudiar. Entonces Sor Juana en varias partes de la carta dice que, por ejemplo, ella elegía la noche para estudiar porque estaba el silencio del convento y no estaban, por ejemplo, no le molestaban los ruidos que hacían las otras hermanas mientras estaban cantando o haciendo o limpiando o haciendo cualquier tipo de ruido. Ese sería un silencio productivo. Después está el otro tipo de silencio, que es el silencio impuesto, el silencio obligado, que es que las mujeres callen en la iglesia. Entonces, un silencio es productivo y el otro no. El otro es una imposición. Lo que propone Sor Juana a partir de eso, otra vez usando la técnica esta de no chocar, sino proponer una alternativa, es decir, por ejemplo, tiene razón, las mujeres no tenemos que estudiar, no podemos ser pupilas de un varón. Pero la iglesia reconoce que las mujeres viejas, con más experiencia, sí pueden enseñar a mujeres. Entonces Sor Juana propone que sean las mujeres viejas las que le enseñen a mujeres jóvenes, porque ellas tienen más experiencia. Entonces ahí se dan cuenta que no está yendo en contra de lo que dice el discurso imperante, sino que Sor Juana propone una alternativa. No va en contra, sino que va al lado. No es exactamente lo mismo. Bien. ¿Otra pregunta? Profe. Sí. Sí, bueno, y aparte, un poco acoplando a lo que recién dijo usted, también es importante destacar que todo lo que ella expresa lo hace con mucha libertad y el sentimiento que tiene hacia las letras, que es como una adición incontrolable que ella tiene de querer saber, de conocer más de lo que en esos tiempos era algo limitado para la mujer. Sí, totalmente. Sor Juana se encarga de explicar muy bien esa aflicción que tiene por las letras. Ella comienza a explicar por qué estudia cada cosa. O sea, cada ciencia que estudia ella le da una razón. Y esa razón es siempre tan justificada con el estudio de la teología. ¿Verdad? Que es otra de las acusaciones que se le hace. Les repito, se le acusa de no estudiar teología, entonces ella dice, estudio aritmética porque eso me sirve para estudiar teología. Bien. Giselle, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, solo me ha llamado la atención que decía que a los 6 años ya tenían habilidades de diferentes labores, como costura, todas esas cosas, cuando también, digamos, en referencia a la pregunta número 2 que usted nos hacía sobre los gustos, las restricciones, es como que desde el principio dejan claro que la mujer solo servía para las tareas del hogar y desde pequeña. Y Sí. eso va en relación con lo que usted decía de lo que las mujeres viejas le enseñan a las mujeres jóvenes y todo eso. Bien. Además tiene que ver con una decisión que toma Sor Juana. Sor Juana tiene que decidir si se va a casar o va a seguir estudiando. Sor Juana, si se casa, no puede seguir estudiando más. Entonces elige el convento en principio para poder seguir estudiando,
para poder seguir leyendo, porque una mujer casada en ese momento no podía estudiar. Entonces, y le digo elegir porque de acuerdo a la clase social de Sor Juana, ella sí podía elegir. Acuérdense que ella es criolla, o sea que tiene una posición bastante acomodada. Ella sí puede elegir entre el convento o el matrimonio. Quizás si hubiera pertenecido a una clase social más baja, no hubiera podido elegir. Y pertenecer a esa clase social y con el poder adquisitivo que tiene la familia de Sor Juana, le permite ciertos lujos también. Por ejemplo, cuando ella entra al convento, entra con lo que se llama una dote, que lo podríamos decir que es como una donación que le hace la familia de Sor Juana al convento. ¿Eso qué le permite? Le permite tener una celda propia, que sería como una habitación propia, que no todas las monjas tenían, obviamente. Le permite tener también una criada dentro del convento. Le permite tener bibliotecas, le permite tener telescopio. Todo eso también ayudado por la relación que tiene ella con el poder. Ella tiene entonces, por un lado, el apoyo de su familia, que se trata de un apoyo monetario, y también un apoyo político, que es la relación que tiene con los marqueses, con los virreyes. Entonces, todo eso le permite a ella estar en una situación muy acomodada dentro de la iglesia. Imagínense que no cualquier monja podía estar estudiando todo el día, sino que otras monjas tenían que ir a cuidar a los enfermos de cólera, por ejemplo, tenían que andar haciendo labor de caridad u otro tipo de tareas. Pero Sor Juana no. Bien. ¿Ya han terminado de leerla o van más o menos en qué parte? Yo voy a la página 13, más o menos. Son Bien. 24. Sí, yo también voy a la mitad. Bien. Se habrán dado cuenta que al principio es muy compleja y después deja de ser tan compleja. O sea, la sintaxis. Seguramente le ha costado mucho leer los primeros 6 renglones, ¿verdad? Porque ahí tenemos mucho hipérbaton, muchos recursos estilísticos. Y cuando habla en otro idioma también. Cuando habla latín. Claro, claro, Y es estamos muy latín, condicionados por el barroco también, pero la escritura. Sí. ¿Cómo, Mica? Perdón, yo los interrumpí, que también eso de, o sea, de poder no interpretar, que estaba muy sugestionado al barroco, que era el contexto, digamos, era como un lenguaje muy nutrido, y también esa capacidad que ella tenía para escribir es increíble, digamos. Claro. Claro, Eh, algunos de los párrafos, no sé si yo he entendido mal, la verdad que no me he puesto a buscar específicamente una oración en latín, a ver si es lo que después dice, porque en algunos párrafos sí es como que sí dice, sí. perdón, sí escribe, Y después lo traduce. después, claro, exactamente, pero en otros no. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Tal cual. Ah, Es bien. así. Pero sí, ese latín es, sí. Sí, es complicado. ¿Por qué les remarco esto? Acuérdense que los cuadros, por ejemplo, de barroco, como dice Micaela, tenían una parte que era muy compleja y otra parte que era más despojada, más sencilla. Lo mismo va haciendo Sor Juana, pero con la sintaxis, con el modo de escribir, con los recursos. En el momento que ella comienza a hacer su autobiografía, es mucho más sencilla la lectura, mucho más sencilla que el saludo. Eso está hablando que de una influencia muy importante del barroco acá. Además que al introducir esa autobiografía en una digresión temporal, ahí eso lo podemos ver como arte dentro del arte. ¿Se acuerdan que veíamos los cuadros, que había como un pequeño cuadro chiquito adentro? Bueno, esto de introducir un género dentro de otro género, también es arte dentro del arte. Si bien el género epistolar sería como tiene rasgos autobiográficos también porque
el que escribe cuenta el momento actual de su vida, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo escribo una carta ahora, le diría, querido Pablo, estoy ahora dando clases, ya que estoy contando mi vida, ¿verdad? Pero cuando ella comienza a contar desde que es niña, hace como un paréntesis y hay una digresión temporal, o sea, se va a un pasado muy remoto. Claro, como una tipo de autobiografía. Sí, exacto. Bien. Bueno, las ironías están claras, ¿verdad? Las ubican. El punto 3 estoy hablando del trabajo. Profe, Sí. que en la parte donde dice, bueno, el comienzo, donde dice muy ilustre y está con mayúscula. Eso también, no sé si es así el texto o está la casualidad que todo es con mayúscula o tiene que ver, digamos, con que también forma parte de una ironía. Eh, no, eso no lo vamos a tomar como ironía, el uso mayúscula. Porque eso tenemos muchas dudas porque no tenemos el texto original. Pero sí el uso de Claro, superlativos. claro, por eso era mi duda. Ujú. A ver, Doctísima, discretísima. claro, Sí, eso hay sí. también hay algo, yo había anotado, eso sí lo busqué, cuando dice cuando menciona la carta atenagórica. Ujú. Bueno, según, según Internet, Google, es digna de la sabiduría de Atenea. Ajá. Eh, bueno, era porque quería saber, digamos, cuál era El significado de atenagórico. Claro, porque decía mi carta atenagórica. ¿A qué se refería, digamos, de dónde venía? Porque también le he visto a esa también como una cuestión irónica, me parece. No sé si. No sé, no sé. No sé si estoy confundido o está dentro de la. Bueno, lo veamos. Eh, ¿Quién era Atenas? ¿Atenas o Atenea? ¿Se acuerdan? No, yo no me acuerdo en este momento. Bueno, Atena era la diosa Alguna de la... diosa de algo que no tampoco. No, Atena era una diosa griega de la sabiduría. Yo pensaba que lo había visto en la introducción, por eso le preguntaba. ¿No han visto los caballeros del Zodíaco tampoco? Bueno, no importa. Aparece ahí. Eh, Atena era una diosa griega de la sabiduría. Por eso debe ser que es digna de Atena. Eh, ¿Por qué diría que hay ironía ahí? Yo creo que puede haber algo, no sé, digamos, porque decir carta atenagórica, o sea, bueno, yo voy a buscar qué es, dice, digna de la sabiduría, o sea, digamos, es como que o se está jactando de algo o está ironizando. Bien. Puede haber esa Le dicotomía. leo, bien, le leo esa parte. A ver. No es afectada modestia, señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis manos, impresa, la carta que vuestra propiedad llamó Atenagórica. Entonces, ¿quién le pone el nombre de Atenagórica? La Inquisición. Sor Filotea. Bueno, olvídate. Filotea. Entonces, en realidad, y acuérdense que Sor Filotea la acusa de hacerse la buena, digamos, de saber mucho, ¿verdad? Y Sor Filotea le está diciendo al mismo tiempo que es digna de Atena, la diosa de la sabiduría. ¿Cómo ven eso?
sea, no es Sor Juana quien pone el nombre Athena Górica. Sor Juana misma no está diciendo que es digna de Atenas. Y ahí sí es una crítica de Sor Filotea a Sor Juana, es como que sí está siendo Bien, irónica con Sor Juana, digamos, al muy llamarla bien, diosa de la sabiduría. claro, exacto. La ironía, si hay ironía, como bien dice Pablo, pero es de parte de Sor Filotea. Porque si hacemos una mirada más, así más profunda, también sería pagana. O sea, no ha dicho que era digna de Santo Tomás, que es el santo de la sabiduría, sino digna de Atenas, que no es una santa católica. ¿Comprende? O sea, mire, yo no me había dado cuenta de eso, Pablo, muy bien. Entonces, ven que tiene razón Bueno, con la idea, sí, que sigan bueno, sus sí me he dado corazonadas. cuenta, sí me he dado cuenta, pero tampoco o sea, me he dado cuenta, pero no me he dado cuenta. Me llamó la atención, pero no lo he sabido desenvolver, digamos, bueno, siempre acá, compañera Giselle, ella ayuda, qué grande. Bien. Es que la idea de Pero esto es sí, que si trabajan en equipo todos, ¿no? Que todos vayan opinando y la idea crece cuando los compartimos. ¿No? Sí, está bueno, sí. Diga, Micaela. sí, yo había marcado en una parte del texto que no sé si podría ser considerado también ironía. Algo así era lo que decía, que qué libros te llevarías vos a una isla desierta. Y bueno, si bien la escritura y la lectura para ella era como algo de acompañamiento y no implicaba la soledad, entonces como que yo siento que lo dice como en un tono irónico, porque la isla desierta, pero algo así, no recuerdo bien, no lo tengo el texto acá, pero recuerdo haber Ah, visto una frase, algo así, digamos, que no sé si podría ser considerada ironía. ¿se acuerda la página? ¿O la tiene marcada por No, ahí? es que justo no lo tengo el texto acá, me lo olvidé en el local. Sí lo estaba buscando recién, pero no lo traje. ¿Sabe que lo estoy buscando y no lo encuentro esa parte? No me acuerdo en qué parte está. Igual no sé cómo decía literalmente ahí, pero había como una expresión que a mí me llamó la atención. Este, no sé si alguno de mis compañeros se acuerda, pero No lo encuentro, che. Bueno, el problema es que no lo localizamos bien la parte, entonces... sí, para la próxima, profe, le voy a traer, lo voy a subrayar bien ahí Sí, en el texto. sí, acuérdese de marcarla y la trabajamos. Porque sí, hay una... Este texto es muy complejo, entonces tiene muchas cosas que por ahí una palabra nos puede decir mucho, como Athena Górica, que lo acabo de descubrir ahora que era una ironía, pero de Sor Filotea hacia Sor Juana. Y una ironía en muchos sentidos. Bien, entonces estamos viendo influencias del barroco también en esta obra. Estamos viendo recursos estilísticos como la ironía, el, los argumentos de ella, cómo contesta las acusaciones, que las acusaciones sobre vanidad y sobre no ocuparse de cosas sagradas se la contestaba sobre todo diciendo que era un don de Dios, entonces ella tenía que escribir por eso, y que el estudio de todas las otras ciencias le servía para entender la teología, que era la ciencia, la madre de todas las ciencias, además de que eso marca la cosmovisión panteísta, que ve al mundo como una unidad, que todo es parte de unidad. Después, en el desarrollo de las tendencias artísticas, el panteísmo se va a hacer muy fuerte y va a dar como resultado, por ejemplo, la sinestesia. Ustedes han estudiado sinestesia, ¿verdad? Con la introducción, el recurso ese, que se trata de unir dos sensaciones de sentidos diferentes, por ejemplo, perfumes verdes
tiene que ver con esta visión de la vida o del mundo. Bien, Sí, sí hemos visto eso de la sinestesia, profe. perfecto. Yo tengo otra cuestión así como una especie de, no sé si de duda o bueno, una curiosidad, digamos. Una corazonada. No sé. Pero podríamos decir que Sor Juana, digamos, fue una mártir, digamos. ¿Podríamos decir esto? No, No. no, pasa que los mártires tienen Ujú. es una denominación de la iglesia que tiene sus características propias. O sea, así como los beatos, los mártires tienen sus características propias, que es el que muere por la iglesia. Por ejemplo, Pero también podríamos generalizar un poco el concepto bueno, buscarle otro sinónimo entonces, porque digamos, en realidad ella lucha por un ideal, en ¿verdad? ese sentido podría ser. A eso me refería, digamos, no al hecho de la religión, porque evidentemente no está cerrada ella a lo que ella cree, si bien yo creo que utiliza o usa eh, ese camino de que ella elige no casarse y ser monja para estudiar, para poder aprender y poder desarrollar toda su sabiduría, pero digamos de alguna manera defiende lo que ella quiere. Bien. Se me Ahí, ocurre que también, digamos, busca desde una parte, desde el lado de que la mujer se muestre como alguien capaz. Porque de bien. alguna manera Ahí ella vamos, también se pone en ese sentido, me parece. ahí vamos a hacer una salvedad. ¿Cuál hubiera sido para Sor Juana el sacrificio? ¿Casarse o no casarse? Y casarse. Casarse hubiera sido el Casarse. sacrificio, ¿verdad? Ahí, Ah. ahí sí se hubiera Hay una, Para sacrificado. todas es el sacrificio. hay una Después de los parte recados. Eh, que ella eh, dice que era lo más decente en- disculpen, pero desde el año y habla de su salvación. 1651, en el año 1651, compañera Giselle podría verlo ya, usted tan inteligentemente, pero bueno, ya está. Siga. Claro, eso es lo que pasa, que el mártir tiene la característica de sufrir por su ideal o por la religión. En este caso, martirizarse para Sor Juana hubiera sido dejar de estudiar. Y lo que ella está diciendo es poniendo excusa para no dejar de estudiar. ¿Entiendes? Sí está sufriendo porque le están acusando, pero hasta eso Sor Juana la pasó de 10. Porque vivía en una celda sola, con una criada, podía estudiar mucho tiempo, ¿se entiende? Ahora sí está pasando un mal momento, pero antes podía dedicarse a filosofar, que era lo que ella quería. Y lo logra haciendo eso, que es no yendo en contra, sino proponiendo alternativas, yendo por caminos alternativos. Un camino alternativo sería, por ejemplo, dedicarse a la iglesia, pero no estudiar exactamente toda la iglesia, sino que Entonces, estudia toda la ciencia. entonces la observación que yo había hecho, entonces por ahí considero yo que no estaba tan errado, porque yo hice acá una observación, digo, ¿se considera mártir? Una pregunta, por el hecho de leer, de saber más que las demás, por ser tan sabia, le han llegado a prohibir el estudio. Dentro de ese contexto. Por ahí podemos buscarle una vuelta. Porque Ujú. sí, a partir de ese momento, sí, Sor Pero bueno. Juana, hay una película que es muy buena. Hay una película de novela. La novela no me gusta tanto. La película sí está bien. Me parece que está muy buena. Que a partir de ese momento, Sor Juana ya le quitan los libros. Después de este momento, Sor Juana deja de tener tantos privilegios como tenía. Y ahí sí comienza una vida más sacrificada. Pero hasta ese momento no. ¿Se acuerdan la pintura que yo les puse de Sor Juana cuando ella estaba con un gran adorno acá?
Bueno, ese adorno era como un lujo para una monja. O sea, Sor Juana sí tenía una vida lujosa hasta ese momento. Le hacían regalos, por ejemplo, le regalaban pluma de quetzal, que para el México de ese momento era algo muy valioso. Eh, yo iba a decir algo, me he olvidado. No importa. Otra de las cosas que tienen que ver es... Bueno, en realidad tiene que ver todo. Acá hay una parte donde ella dice: el escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena, que les pudiera decir con verdad. Bueno, y ahí tiene una cicla de latín. Lo que sí es verdad, que no negaré, lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque aunque sea contra mí, me ha dado Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad, que de que me cayó el rayo de la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he tenido no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. En esa parte, el impulso que Dios puso en mí es lo que yo le decía, que ella dice que no puede dejar de estudiar, porque es don de Dios. ¿Qué página está, profe? En la página 4 del Bien. PDF. Sí, sí. Esas partes tienen que marcar bien también, porque es el sustento que ella se da. Bien. ¿Alguien tiene otra consulta? Profe, con respecto a la visión que se tenía en el momento, usted nombró panteísmo, ¿verdad? Sí. Y decía que eso tiene que ver con una mirada de las cosas en unidad, ¿puede ser? Sí. Se entiende que toda la ¿Puede, realidad claro, es... puede explicar más sobre eso? Porque, Sí, sí, sí. o sea, me parece que nunca como que no lo indagué y me parece que está Bien. bueno. Se entiende que toda la realidad es múltiple, ¿verdad? Que todo tiene su complejidad y su unidad. Pero al mismo tiempo forma parte de toda una gran realidad, que todo está conectado. Por ejemplo, se entiende que los árboles están conectados con la ciudad, que el universo está conectado con el mundo, y que el mundo está conectado con cada persona y con cada elemento que habita el planeta. Que la naturaleza, los sentidos, todo es parte de una sola cosa. Por eso Sor Juana dice que para entender una sola ciencia, que es la teología, tiene que entender arquitectura, aritmética, astronomía, todas las otras ciencias, porque todo forma parte de una sola cosa. ¿Se entiende mejor? Sí, profe, muchas gracias. Bien, Me sirve, acá ya lo apunté. Gracias. bien. Entonces lo que falta de esto solamente es que ustedes lean el texto de Victoria Cohen y Matz, que yo le voy a pasar hoy, creo, o mañana. Y después ya pasamos a el último tema, que es Juana Manuela Gorriti, que, son 4 cuentos, yo le voy a dar, y ustedes lo van a leer y van a analizar de acuerdo a la teoría que tienen del fantástico, por ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿Qué era? Micaela, ¿se acuerda? ¿Qué era el fantástico? Otra vez no le estoy tomando lecciones para ver si lo sabe, nomás si no le explico yo, no hay problema. Perdón, profe, ¿de qué? ¿De qué? Me perdí un... El fantástico, ¿se acuerda lo que es? Lo fantástico. O sea, en lo literario, ¿verdad? Sí, Y bueno, está referido a lo verosímil, a algo que no es real, que está,
imaginado, un poco también relacionado con la ciencia ficción, creo, no sé. Bueno, algo ahí. Bueno, después le voy a pasar Después vamos a hacer una clase sobre fantástico también, porque voy a necesitar que eso esté bien firme para analizar el tema que sigue. Pero me interesa que ustedes se saquen todas las dudas hoy, sobre todo. O sea, no quiero avanzar más sobre este tema si no hay cosas firmes. Y para eso siento que... Profe, Sí, puede ser que lo fantástico tenga que ver con lo irreal que muestra el cuento, porque más yo o creo menos. que usted no va a pasar ahora sobre eso, ¿verdad? Para Sí, yo tenerlo la más semana... El miércoles de la semana que viene ya comenzamos con tema nuevo. Y ahí voy a empezar por ese punto, por lo fantástico. También les voy a mandar un video sobre lenguaje literal y lenguaje figurado, para que queden bien claros los conceptos de metáfora y metonimia, sobre todo. Que de acuerdo a lo que me habían dicho otro día, había algunas dudas, entonces eso quiero que quede bien firme. Sobre todo para analizar lo que es los sonetos de Sor Juana. Entonces, Profe, y lo de Ciudad Letrada, ese está muy bueno su trabajo, Pablo y Giselle. Por ejemplo, en el trabajo de Pablo veíamos que había cosas que sí se mantenían en la ciudad de Letrada y otras cosas que no. ¿Por qué? Porque el pueblo que había descrito Pablo tenía un desarrollo también de acuerdo a la llegada del ferrocarril. Eso imponía otra arquitectura y otro diseño de la ciudad. O sea, el centro deja de ser la plaza y se va hacia a la estación, ¿verdad? ¿Era así, Pablo? Claro, en un principio, digamos, pasa que tendrían por ahí que verlo al croquis, por eso lo hice, porque era medio difícil de Sí, explicarlo, por eso lo hice al croquis y se lo envié, porque es como que la ruta, bueno, eso es, en este país es así, va la ruta y después va la vía. Generalmente a la par de la ruta va la vía del tren. bien, sí. Bueno, en este caso, cuando llega al pueblo, digamos, la vía se abre y da paso a la construcción del pueblo, que tiene ese formato de ciudad letrada, donde tiene una plaza, que al frente está un centro cívico, la iglesia, la escuela, la policía, bueno, diferentes estamentos, hay una biblioteca popular que funciona, un club de básquet, y bueno, y después Bien. está la estación de tren, que tiene esa fisonomía clásica de las viejas estaciones de trenes, el estilo inglés, la construcción, la arquitectura, o sea, es de las pocas todavía que quedan. ¿Se puede ver ¿No? ahí? Todavía no se ve nada. Y bueno, es como que del otro lado de la vía ya no tiene ese formato de estructuras de manzanas cuadradas como es la que habla Ángel Rama, Bien. de esas manzanas cuadradas, y es un poco el formato, no vamos a decir salvando la distancia, no vamos a hablar del ejemplo que él da, por ejemplo, en este caso, cuando habla creo que es Madrid, Sí. En realidad yo ¿no? propuse Madrid, pero sí. Claro, bueno, pero bueno, cambia el formato y tiene una particularidad porque sería que hacia el norte las manzanas van como romboidales en una parte y digamos, y para el otro lado van en otro sentido, o sea, es como que tiene una particularidad, una cosa extraña. Bien. El cementerio allá arriba, en lo alto del pueblo, tiene muchas cuestiones así, ese terraplén que le dibujo. Bueno, hay cuestiones que tienen una particularidad. Por ejemplo, yo tenía 8 años, se inunda, hay una tormenta muy, muy fuerte, se inunda el pueblo. Y, o sea, al estar en el alto del pueblo, el cementerio, nosotros veíamos pasar por las calles pedazos de los ataúdes. Fue una inundación muy grande.
Se inundaron todos los nichos de los cementerios y lo que obviamente ya estaba en estado de ya muy de descomposición, digamos. Los ataúdes pasaban, era una cuestión, una cosa que hay cosas que no me puedo olvidar, digamos, como que te marcan. Pero quedaban allá en el fondo, porque el terraplén encierra el pueblo y hace como una especie queda como una especie de pileta y había quedado todo ahí, era una locura, digamos, era muy extraño, digamos. Pero bueno, está bueno, está bueno. Bien. No sé, Claro. no he podido ver el de Giselle, no lo he podido ver. Cuando vemos nosotros esta teoría, es importante que no la forcemos. O sea, por ello le decía que comparen con sus ciudades. Si la teoría todavía se mantiene, o si hay cosas que han cambiado. Y en el diseño del pueblo de Pablo, ¿cómo es el nombre de Pablo? Disculpe, me he olvidado. Es las cejas. Las cejas. Arriba de la pestaña. Hay cosas que se mantienen, por ejemplo, de un lado del pueblo, las manzanas totalmente cuadradas, con la plaza en el centro, la comisaría al norte, el centro cívico, o sea, está la plaza rodeada por el centro de poder. Pero del otro lado, hay un desarrollo que tiene que ver con la modernidad ya y con la llegada del ferrocarril, con lo importante que ha sido el ferrocarril para Latinoamérica y para Argentina, ¿verdad? Que ya es otro diseño diferente. Ya no tenemos un centro de poder, sino que se va conformando como un centro de acceso al ferrocarril. Por ejemplo, si ¿alguno conoce Tafí Viejo? Sí, profe, yo conozco, ahí vive mi hermano. Y mi sobrino con el tema de los trenes, bueno, están muy ilustres, se ve muy pactado, así, muy en la revolución industrial y todo eso que quedó plasmada la historia de los ferrocarriles. Inclusive en una de las entradas, que es por la ruta, digamos, hay una imagen bien grande de un tren, un tipo monumento, y está toda la ciudad rodeada por las vías. Claro. Tafí Viejo tiene una particularidad que es que no es para nada la ciudad letrada. Tafí Viejo comienza siendo una ciudad turística. Entonces, todo el desarrollo arquitectónico, digamos, está en base a la vista que tiene sobre el cerro. Lo principal en Tafí Viejo, por ejemplo, en una avenida, la avenida Alem. Y al mismo tiempo tiene el ferrocarril, que ha sido el más importante de Latinoamérica en un momento, que ha dado nacimiento a todo un sector Tafí Viejo que es la Villa Obrera. Entonces, si bien hay manzanas cuadradas, no está el centro de poder concentrado alrededor de la plaza. Es más, claro, está en la parte de los ferrocarriles. Sí, está más cercano a los ferrocarriles. Entonces la municipalidad no tiene edificio hasta hace poco, alquilaban. La comisaría está a 3 cuadras de la plaza. Es otra historia diferente. Pero en la mayoría de las ciudades latinoamericanas sí se mantiene muy fielmente aún el diseño de ciudad letrada. San Miguel de Tucumán, por ejemplo, se puede ver que muy claramente está la Plaza Independencia, al frente de la Casa de Gobierno, del otro lado la Catedral. Igualmente Alderetes. Usted ha dicho sobre Alderetes, Gisela, ¿verdad? No. Gisela no quiere hablar. Se ha ido Gisela. Está enojada con usted, Pablo, así que se ha ido y no piensa volver. Bueno, ¿qué es lo que sucede en Alderetes? No, tal vez puede ser la conexión. Ahí está. En Alderetes está el diseño de ciudad letrada, que tenemos la plaza, la comisaría, la iglesia al frente de la plaza, pero también se va expandiendo hacia los costados, ¿verdad? O sea que hay un importante sector que sería la ciudad letrada, pero hay un importante sector económico también que está en otra parte. O sea, en algo se mantiene y en algo va cambiando. Lo importante cuando veamos las teorías nosotros es que tenemos que entender que la realidad va cambiando y por la teoría no se ajusta del todo a la realidad.
por en algo si nos ayuda a entender cómo estamos viviendo. ¿Verdad? Lo interesante de esta teoría, a mí me parece que es que nos ayuda a entender por qué caminamos como caminamos y por qué las ciudades están hechas así. Profe, también en la Florida, que tiene otra historia diferente a la de Alderete, que son los ingenios. Y se nota Ajá, toda la arquitectura, digamos, del pueblo en relación al ingenio, que era la actividad económica más fuerte, digamos, claro. Claro, entonces tenemos que las ciudades principales siguen el diseño de la ciudad letrada, mientras que los pueblos, ciudades que podríamos decir de la periferia o del interior, siguen otro tipo de diseño, de acuerdo a otras necesidades. Pero si lo veamos en modo global, lo más importante, digamos, lo que tiene más peso político, sigue estando la ciudad letrada. Profe, Bien, diga. hay una cuestión ahí en el video, en el Prezi. Sí, Usted menciona que hay una vía de comunicación de escape, yo creo que si no es de las ruinas de Machu Picchu, es en el Cusco, donde sí. usted menciona una vía de escape por la cordillera de los Andes. ¿Así es? Espero que grabo tantos videos para tanta materia que No, pero Sí, está bueno, ¿no? Está bueno porque uno sí, ahí sí. va, lo puede ir Bien. frenando al video y lo puede ir Claro, sí, sí, desglosando sí. Está buenísimo. No, no, el problema soy yo que no me ubico todavía en todo el video que hice. Eh, claro, Claro, cuando creo. usted comienza hablando, en el video comienza hablando de la particularidad que tiene Tenochtitlán Ah, en bien. México, porque, digamos, es una ciudad dentro de un lago y Sí, que, digamos, el Imperio Incaico utiliza de manera bien, productiva bien. la Ahora sí, ya, llegada ya, del ya capté. agua y todo eso. Sí, sí, Ajá. sí. Claro, porque es. También cuando se produce el encuentro en. Bueno, cuando se produce la conquista, no encuentro, porque La encuentro tiene que ver con conquista. algo amistoso. Sí, eh, entre los conquistadores y los habitantes de América. sí. El problema era también cómo conquistarlos, ¿verdad? Cómo llegar. Entonces las ciudades indígenas estaban diseñadas desde un modo de vista también militar, sobre todo Cusco. Eh, el imperio incaico era un imperio muy militarizado, ¿verdad? Que ya por donde estaban ubicados era muy difícil llegar para los españoles hasta ahí. Imagínense si nosotros vamos hoy, nos va a costar subir y seguramente vamos a apunar o tenemos que tener un buen estado físico para llegar. Lo que hacen los españoles también es usar esa estructura de comunicación que tenían entre los diferentes puntos del imperio incaico para lograr la conquista de todos los pueblos que habitaban alrededor de las cordilleras de los Andes. Que ahora hace poco, por ejemplo, se ha descubierto que ya tienen agua purificada. Utilizaban los mismos métodos que utilizamos, los mismos minerales que utilizamos hoy para purificar el agua, ya lo tenían los incas. Bien. ¿Quieres decir algo, Micaela? No, profe. Entonces, cuando los incas pensaban en la ciudad, pensaban que tenía que ser una ciudad autosustentable, o sea que de ahí se tienen que producir alimentos, que al mismo tiempo que tenía que comunicarse con otras ciudades o con otros puntos del reino, que esa comunicación tiene que ser fluida, que tiene que ser una defensa, ataque, y también eran centros religiosos. O sea, no estaba separado lo que era lo militar, por ejemplo, el gobierno, de lo que era lo religioso. Se mantenía una unidad en ese sentido. Bien, ¿algo más? Comúnmente, yo... Profesor, Sí, perdón, ¿no? Perdón que lo interrumpe, lo saque está de bien. tema. No, yo quería consultarle si ya tenía alguna fecha aproximada para rendir la materia y cómo iba a ser. Bien. Comúnmente, yo cuando
comúnmente en instancias presenciales, yo hago 3 parciales. Uno de la primera parte, digamos, los temas que ya hicimos, otro solamente de Sor Juana, y otro solamente de los temas que vienen ahora, que les he dicho que era Gorriti. Y no sé si va a entrar Copla también por el tiempo, porque este año no estaba nada seguro. ¿Qué es lo que me va interesando a mí? Más que la evaluación parcial, me interesa que ustedes hagan los trabajos y lo hagan bien. Cuando ustedes van haciendo los trabajos, yo voy entendiendo que van viendo bien el tema. Quizás yo le doy un parcial y lo hacen bien, pero por ahí eso no significa que han entendido del todo el tema, sino que han llegado al 4. ¿Se entiende? Entonces, yo no sé todavía si voy a tomar parcial o le voy a pedir que presenten los trabajos. Que eso depende también de la puntualidad de ustedes que lo presenten. Lo mejor que pueden hacer, digamos, para que no tengamos que rendir parcial, es que ustedes presenten los trabajos a tiempo. Que solamente Pablo creo que lo está trabajando a tiempo. Y hasta ahí nomás. No, profe, la mayoría la he entregado fuera de término, ¿no? Además, entonces nadie. Me manda al frente el sistema, nomás dice completado con retraso, completado. Sí. No, y la semana pasada, el viernes, he empezado a hacer uno y ahí al toque he hecho el otro. O sea, una casualidad que entrego 2 trabajos el mismo día, digamos. Pero... De eso me acordaba. Bien. No, sí. Entonces, la fecha de examen, si es que tenemos examen, sería el 10, en la semana del 10 de noviembre. ¿En qué fecha estamos? No, el 15, disculpe. Semana 17 de noviembre, por ahí. Hoy es 28 de octubre, el 10 de noviembre, yo cumplo el 11 de noviembre. No, el 17. 17 de noviembre, póngale. Profe, según lo que nos están pasando los otros profesores, por ejemplo, la profesora Sofía nos pasó el parcial o la presentación del trabajo el 18 de noviembre. El profesor de gramática entre el 17 y el 19, o sea que sería la semana del 16. Sí, esa semana. O sea, sería antes. El primero sería del profesor Gustavo, de ahí el de gramática y de ahí el del profe Sofía de didáctica. A ver, pero otra vez. Necesito que se concentren en presentar los trabajos. Completemos los trabajos. Sí. Haguemos, decía el chavo, haguemos. Complételos, porque esto se trata de ver de que aprendan, no que yo les evalúe. Yo voy evaluando a medida que lo van empezando el trabajo. Pero la posibilidad que tiene el trabajo, ¿cuál es? Que lo pueden presentar las veces que se le cante. Está mal una vez, lo vuelven a presentar, yo no tengo problema. Está mal otra vez, lo vuelven a presentar. Y aparte de ahí yo le voy haciendo las correcciones punto por punto, y le voy diciendo, fíjate esto, mira que volví a hacer esto. Que eso es lo que más me interesa. ¿Se entiende? O sea, en el parcial yo le hago 4 preguntas y sumando llegan al 4 y aprueban, pero eso no me está diciendo en este contexto que están aprendiendo. Quizás si estuviéramos en clase yo tengo un seguimiento más profundo y sé en cada clase cómo van leyendo. Lo que yo necesito es que ustedes el día de mañana se presenten al final y no se saquen un 4 o un 3.50, se saquen un 8, 9, 10. ¿Se entiende? Y eso lo van a lograr haciendo bien los trabajos. Porque yo siempre pregunto al final, por ejemplo, relaciones la teoría de la ciudad letrada con su ciudad y San Miguel de Tucumán. Que esas preguntas ya la han hecho, digamos. Sí, profe, yo en particular, digamos, estoy atrasada con los trabajos de usted, pero bueno, es que me pasa, este cuatrimestre tiene una problemática que, o sea, lo voy haciendo los trabajos, pero no lo termino de concluir. Es un poco lo que hablábamos, no me acuerdo en qué materia, creo que con la profesora Priscila, o con la profesora Sofía, creo. Sí, con la Sofía, que bueno, que viste que es una problemática, algo tan nuevo, y este cuatrimestre hemos sido muy abrumados con trabajo y con trabajos prácticos, digamos. Entonces, por ahí se te hace un poco cuesta arriba cuando son muchos, o sea, terminar de concluirlo, por lo menos eso ha sido algo que me ha pasado a mí, ¿no? Que la sigo a la materia, pero para concluir un trabajo te lleva tiempo. Por ahí me siento, ponele ahora, estoy una hora, al otro día la vuelvo a abrir y lo vuelvo a retomar y así,
y así los voy terminando, digamos. Bueno, yo particularmente les di poco trabajo a este trimestre. Igualmente, sí, siempre un proceso de aprendizaje es muy sacrificado y es un mito que el saber no cuesta. Sí, cuesta tiempo, cuesta dinero y cuesta eh, emoción también. Pero por ahora me interesa eso. De ahí vamos viendo, yo les confirmo la semana que viene si vamos a tener examen o no. Pero lo que más me interesa es eso, ver cómo van leyendo. Y yo puedo ver solamente cómo van leyendo si tengo trabajo, si no, no. ¿Está claro? O de último, profe, hasta la semana que viene todos nos ponemos al día con los trabajos y ya, ya podemos tener un acuerdo más coherente. Yo también en mi caso estoy atrasada, lamentablemente, porque bueno, la verdad que obviamente no es justificativo ni nada por el estilo, pero sí este año me ha cambiado la vida por completo, en lo laboral y en varios aspectos, así que no me termino de acostumbrar. O sea, faltan 2 meses para que termine el año, pero estoy muy saturada con todo. Pero bueno, al pie del cañón.